José María Brunet, buenas noches. Buenas noches. ¿Tú qué opinas? ¿Que este gobierno aguanta toda la legislatura o que ya llevan unas cuantas chinitas, las costuras empiezan a tirar y ya veremos cómo va la cosa? Yo creo que desde luego hará todo lo posible por aguantar y que además, hay una línea de frontera muy importante en los presupuestos. Pero fíjate, Ana, yo creo que si en algún momento este gobierno hubiera comprometido su continuidad, me cuesta ahora prever una situación en la que pudiera deberse ese factor, ese riesgo para la continuidad a las diferencias con Podemos. No te diría que están descontadas, pero en todo caso yo creo que el PSOE en general y el gobierno en particular, el ala grande del gobierno, que es el ala socialista, hasta ahora digiere bien las salidas de tono de Pablo Iglesias. Las hemos conocido en distintos capítulos. Algunos dicen que las alientan, que a Iván Redondo le hacen mucha gracia y además le vienen muy bien. Bueno, por eso te digo. Hay muchas malas lenguas siempre en la política. Desde luego, las encajan muy bien, porque además cada vez que Pablo Iglesias sale, ya digo, con alguna cuestión que chirría, aparece el presidente y con una frase lo ventila el asunto. ¿Y en qué queda, no? Luego las manifestaciones de Pablo Iglesias, pues en un marcar su terreno, en recordarnos, ¿no?, algunas de sus líneas maestras de su oferta electoral, en definitiva, ¿no?, en lo económico, lo estabais también mencionando ahora, pero para nada es un obstáculo a la acción de gobierno. Por tanto, yo te diría que, como ahora nos comentaba Esther, aquí seguramente conviven, ¿no?, dos realidades. Obviamente, la voluntad de reafirmación constante de Pablo Iglesias para tratar, ¿no?, de volver a conectar con un sector más o menos amplio del electorado, y al mismo tiempo pues una puesta en escena que yo creo que el PSOE cada vez le quita menos el sueño, ¿no?, por volver a aquella frase del propio presidente. Ahora, digamos que las diferencias, por esperadas, se digieren bien. Ahí en Lanzarote, al lado del mar, seguro que se tiene que dormir a pierna suelta. Pablo, lo curioso de todo esto es que no hemos vuelto a hablar del móvil de Dina. No, claro, no. No hemos oído hablar de la financiación de HispanTV. Esto de don Juan Carlos le ha venido muy bien a y ya no hablemos de Venezuela y el caso Ábalos. O sea, eso ya quedó antes de la pandemia. Dices, claro. Aquellas maletas, ¿dónde estarán? Ya no hemos vuelto a saber nada. No, a ver, aquí hay un asunto claro y además me parece que la apreciación que hacías tú, o esa mención a Iván Redondo, es muy oportuna. Iván Redondo es una de las personas más partidarias precisamente de dar protagonismo a Pablo Iglesias, y creo que lo hace con mucha inteligencia estratégica siempre. Pero también tiene el ser consciente de que él, que participó en el acuerdo para que pudiera haber un gobierno de coalición entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que meses atrás parecía imposible, pues al final él jugó un papel determinante y conoce bien a Pablo Iglesias. Y hay dos claves fundamentales. Una, le da protagonismo, es decir, alimenta su egocentrismo dejándole que salga y que diga lo que quiera, aunque sea lo contrario, como ocurrió ayer, de lo que el presidente del gobierno ha dicho unas horas antes. El presidente del gobierno sale oficialmente en Moncloa y defiende la monarquía, defiende la institución y por supuesto defiende a Felipe VI, no a Juan Carlos, pero sí a Felipe VI, y sin embargo la misma Moncloa permite horas después que Pablo Iglesias dé una entrevista en prime time en una televisión para cargar calzador, contra la porque monarquía. No estaba prevista. Exacto, es totalmente improvisada, pero ¿para qué? Es solo para un jefe de gabinete, lo para un secretario de Estado de Comunicación si tiene mando sobre un gobierno de coalición. Y eso, el único que lo puede parar es Pedro Sánchez o Iván Redondo. Y ninguno de los dos lo para. ¿Por qué? Porque saben que este gobierno de coalición no se puede romper. Ahí coincido con este. Claro, lo que pasa no se va a romper. Es que si os dais cuenta, estamos hablando de no se puede romper, tiene que salir, pero todo esto son estrategias de comunicación y dices, con la que tenemos liada en este país, con una crisis económica brutal, con la monarquía puesta en cuestión por una parte del gobierno, con la pandemia, hoy 1.700 nuevos casos. Y estamos jugando al postureo en las teles. No, yo estoy de acuerdo contigo. Es lo que yo me pregunto. En que además tenemos que ver la evolución económica. Yo creo que la prueba de fuego de lo que es la gestión del gobierno es cuando empiecen, y ya han empezado, los dramas Estamos familiares. Como en 2007. Los dramas 2007 familiares. No se sentía la crisis que ya estaba. En 2008 finales se empezó a sentir realmente. No se sentía, y el presidente del gobierno, te recuerdo que negaba hasta la palabra. O sea, no si que no hubiera crisis, que negaba
utilizaba la palabra crisis. Claro, entonces, me vas a todo el diccionario. Pero más allá de eso, por eso yo creo que la prueba de fuego del desgaste de la gestión del gobierno va a empezar cuando se terminen ya los ERTEs, cuando la situación se vaya tranquilizando, ya veremos cómo salimos de esta. Y en ese momento ya veremos políticamente el precio que paga cada uno. Sí, pero eso no ya va a veremos pasar hasta políticamente, el año que viene, porque el gobierno va a tratar de prorrogar los ERTE porque sabe que es la condición y mientras tanto, el desgaste. Yo siempre pongo como ejemplo de alguien que tiene muy buen criterio y muy buen olfato político. A mí me dijo, fíjate mucho lo que ha ocurrido en tu tierra para que luego vean lo que va a ocurrir a nivel nacional. En mi tierra, Emiliano García Paje hizo vicepresidente a una persona de Podemos. Y tenía otra, le hizo vicepresidente, le dio, bueno, de todo. Primero, ¿no? Sobre todo, mucho cargo y mucho boato. Se lo creyó, claro. No le dio competencias, porque fue muy hábil a la hora de no darle competencias reales. Sí, mucho boato. ¿Qué pasó? No solo que desapareció Podemos, sino que Emiliano García Paje sumó toda la parte de Podemos. Bueno, eso trasladado a nivel nacional le puede estar pasando a Pedro Sánchez. Bueno, a lo mejor también lo han hecho. ¿Sabéis qué pasa? Que a ver, tenemos un parlamento, lo sabemos, muy fragmentado. Yo creo que ahí donde pudiera correr peligro, ¿no?, la estabilidad de la legislatura es si, claro, al calor de la continuidad de los problemas económicos o su agravamiento, recordemos cifras recientes, ¿no?, sobre el descenso del Producto Interior Bruto en España. Ya, digamos, el factor turístico probablemente agravará, ¿no?, la crisis en la que este año vivirá el sector turístico. Pues a la vuelta del verano nos encontraremos efectivamente con problemas graves. Aún así, yo también creo que se aprobarán estos presupuestos, pero que más adelante, a medio plazo, sí que se puede presentar una situación social en el país, ¿no?, de amplitud de protestas. Veamos estos días fenómenos como lo de los médicos internos y residentes, que están llevando su protesta a la calle porque después de hacer un esfuerzo durante los últimos meses, pues se encuentran con que realmente, pues, ante la perspectiva de posibles agravamientos, ¿no?, de los rebrotes, pues su situación, ¿no?, y su régimen laboral no ha mejorado en absoluto. Pero protestan, Brunet, con la Comunidad de Madrid, no con el gobierno. Perdona, yo he escuchado que hoy ha habido Madrid, los residentes que están en huelga. No, pero hay una protesta, por ejemplo, hoy mismo importante en Valencia, la ha habido. O sea que es un fenómeno que se puede incluso ampliar y generalizar, cuidado. En todo caso sería un sector importantísimo, se ha demostrado en los últimos meses. Pero a lo que voy, Ana, es a que a medio plazo, claro que se puede adueñar del país o crecer sensiblemente un malestar social asociado a la evolución de la pandemia y a la crisis económica que ya la estamos viendo en numerosos sectores, y que eso determine un rediseño de estrategias. ¿Cuál es el posible drama de Podemos? Es el de formar parte de un gobierno donde cada vez cuente menos, donde el PSOE, que ya está sucediendo, sea el que determina las grandes líneas de la política, y no solo cuando hay que negociar con Zarzuela, sino cuando hay que negociar con otros partidos. Yo os menciono ahora otra cuestión importante. ¿Qué está ocurriendo con el diálogo del PSOE y del gobierno con Ciudadanos? Que realmente a Podemos esto le genera un gran malestar, y que eso sí que puede ir increciendo, y que a medio plazo Podemos puede tener la tentación de decir hasta aquí hemos llegado. Yo en ese sentido sí tendría la prevención de tener siempre, digamos, conectada la pantalla a Podemos, porque puede haber algún momento en el que, si se agudizan sus problemas electorales, que como tú misma decías, en el País Vasco y en Galicia hemos visto que son importantes, Podemos tenga la tentación de decir, nos quedamos, y, en fin, con el riesgo de rentabilizar muy poco nuestra acción de gobierno porque Sánchez no acaba de contar con nosotros para las grandes decisiones, o pegamos la espantada. Pues a ver qué pasa con eso. Déjame que me vaya a tu tierra, Brunet, porque hoy Òmnium Cultural ha decidido, el último asunto de fricción Podemos-Partido Socialista era don Juan Carlos, ¿no? Pues Òmnium Cultural se va al Supremo y dice, pónganle medidas cautelares a don Juan Carlos, que se ha ido de España. Y el Supremo le ha dicho, oiga, no, es que este señor es tan libre como cualquiera de nosotros de irnos, ¿no, Marco? Qué bien les ha venido a los separatistas esto de don Juan Carlos.
Sí, de hecho, ayer Òmnium Cultural pidió al Tribunal Supremo que de manera urgente activara una búsqueda internacional para citar a declarar como investigado al rey Juan Carlos I. El Supremo, como decía Ana, hoy ya ha negado esa petición, entre otras cosas, con el argumento de que el rey Juan Carlos no tiene la condición de investigado. Òmnium, Ana, ya ha contestado a través de Twitter y ha dicho que los poderes del Estado se tapan las vergüenzas para mantener el régimen, dice Òmnium, que nos negó la autodeterminación. Y esta noticia, Ana, a Òmnium le pilla de campaña de verano. Está haciendo una campaña por 40 municipios de Cataluña con una autocaravana en la que organiza actividades culturales para denunciar la corrupción de la monarquía, la represión del Estado y para pedir la amnistía para los presos independentistas. Eso es actividad cultural, se llama. Vale, gracias, Marco. Buenas noches. Son del 3% ni palabra, ¿no? No, a mí lo que me sorprende es que lo llamen actividad cultural. Tampoco, ¿no? Porque Puigdemont sí que está fugado y pero no ha dicho al margen del que esté de acuerdo, a favor o en contra. Actividad cultural será política en todo caso, oiga, pero cultural. Brunet. A ver, tú que conoces bien los entresijos del Supremo, ¿cómo están manejando todo este asunto de don Juan Carlos? Bueno, yo creo que a la espera de lo que tenga que decir, cuando tenga que decirlo la Fiscalía. Nuestros espectadores saben que en España, ¿no?, la investigación está abierta, pero a ese nivel, el del Ministerio Fiscal, digamos, en una indagación de tipo preliminar y en contacto con la Fiscalía Suiza, que es la que realmente ha podido llegar más lejos y es la que ha pasado ya información y probablemente tenga todavía parte, ¿no?, que es susceptible de ser entregada al Ministerio Fiscal en España. ¿Qué puede hacer la Fiscalía con el volumen de información que reciba y cuando haya formado criterio? Pues podría eventualmente interesarse por una declaración de don Juan Carlos. Ahora bien, lo lógico sería que tuviera lugar en sede judicial y, por tanto, que si la Fiscalía considera que hay motivos para ello, se dirigiera al Tribunal Supremo y fuera la Sala Penal la que, en su caso, decidiera, ¿no?, iniciar una investigación ya judicializada y con presuntos indicios de la comisión de delitos de los que ahora se ha hablado, pero digamos de una forma informal o digamos coloquial, porque lo que no hay es ningún documento ni todavía de la Fiscalía ni judicial que acuse formalmente a don Juan Carlos de ninguna figura delictiva. Por tanto, estamos todavía, ¿no?, en una parte muy inicial del asunto en el que la primera palabra importante la tendrá que decir el fiscal al que la fiscal general Dolores Delgado nombró para esta fase, que se llama Juan Ignacio Campos, el fiscal encargado, y en fin, se verá por parte de, una vez que hable el Ministerio Fiscal, si el Supremo coge el asunto en sus manos o también pudiera decidir que, visto la posición del fiscal, pues lo archiva. O sea que ese también es un final todavía, claro, que pudiera ocurrir, verosímil. En cuanto al hecho de hoy, Ana, a mí, vamos a ver, la decisión del Supremo me parece de una lógica aplastante. La propia vicepresidenta del Gobierno lo decía. Claro. Contra el rey emérito, en este momento, que existe lo que nosotros calificamos de información preliminar o investigación preliminar, pero no hay ninguna acusación formal. Por tanto, ¿qué argumento realmente habría de peso sobre la mesa para retirarle el pasaporte o para tomar ninguna otra medida de tipo, ¿no?, preventivo? Yo creo que cuando Òmnium Cultural plantea estas cuestiones, sabe a ciencia cierta que le van a decir que no. Pero, digamos, a fines, digamos, de tipo propagandístico, pues son útiles, porque Òmnium Cultural, con toda seguridad, lo que dirá como argumento es que hay doble vara de medir, que a unos sí y a otros no, pero sus abogados saben que esta iniciativa no tenía ninguna posibilidad de prosperar. Pues nada, actividad cultural, una más. Brunet, gracias, buenas noches.